planchuelas que unen tramos de rieles. Tengo dudas de eso, sé a qué te referís, pero tengo dudas de eso porque por donde quedan ubicadas, no sé si es la herramienta ideal, pero como de ferrocarriles no sé, no te digo nada. Tengo un cliente, Roberto Sacagnino, que trabaja en trenes, no está en el área de taller, alguna que otra vez lo he tenido que ir a ver. Me dice, ya que andás, date una vuelta, estoy acá, qué sé yo, porque vive en otro lado, pero viene a trabajar acá, a lo que es la fraternidad. Y yo estuve viendo en los talleres, de hecho, en esa época se estaba haciendo el túnel, un túnel de la hostia, un túnel verdaderamente asombroso, asombroso, que pensaban unir, creo que Castelar con 11, todo por abajo, no sé hasta dónde llegaron, pero era verdaderamente asombrosa la magnitud de la obra. Pero al margen de eso, me hicieron acordar nada más. Yo vi las herramientas que tienen los mecánicos ferroviarios en los tableros, y verdaderamente laburar con esos muchachos, yo creo que son de la época que se adquirieron los ferrocarriles. Estaría bueno que inviertan un poquito en herramientas. Eh, Quien corresponda, ¿no? De las empresas de trenes. Yo estaba queriendo comprarme una llave de caños Baco, que si bien es cara, que es la que veo que más usan, no tengo ganas de clavarme con una truchi. Por algo nadie la usa. Prefiero comprar una. Y sí, es lo que venimos desarrollando. Yo, la verdad que con esa marca había tenido un contacto leve. En un momento había comprado una Pico del Oro, me quedó en la casa de una pareja, me olvidé, la verdad me olvidé de la unidad. Cuando compré para probar y utilizar acá en el canal la Pico del Oro Rucci, recordé por qué no me había dolido perderla. Verdaderamente es mala. Están los que van a decir es indestructible, es esto, es lo otro. Cómprenla, úsenla. Y si son rigurosos a la verdad, un tipo que está trabajando permanentemente con una Pico del Oro, no se puede sentir cómodo con eso. Necesito una asesoría suya. En el laburo me tenían cansado, pero tengo muchas deudas para dejarlo. ¿Qué haría Siciliano en mi lugar? Lo que pasa es que Siciliano nunca trabajó en relación de dependencia. La única relación de dependencia que figuró Siciliano es en Industrias Baco y fueron 6 meses, que creo que era lo que estipulaban los convenios con los sindicatos. Después yo hablé con Nelson Severino Bacola, con quien tuve, no digo una amistad, pero un muy buen trato, y yo ya no quería trabajar en forma de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Yo quería llegar temprano, pero irme cuando a mí, o sea, no se me cantaban las pelotas, pero cuando terminaba de desarrollar mis tareas de mantenimiento preventivo correctivo, retirarme. Lo hablamos, me dijo, bueno, las condiciones van a ser estas, obviamente vas a tener que conseguirte tus herramientas, o sea, vas a formar parte de Industrias Baco, pero como un técnico externo. Podés entrar a la hora que quieras y podés irte a la hora que quieras. En tanto y en cuanto dejes las tareas para las que se te convocan culminadas. Eh, no vas a tener un sueldo, vas a presentar, que era un papel con las tareas que uno había desarrollado, qué sé yo, con lo que pretendés que se te pague por esas tareas. Perfecto. Bueno, de ahí en